Bienvenidos y bienvenidas a el que es ya nuestro podcast de docencia. En este caso, este podcast está enmarcado dentro del módulo de recursos didácticos. Y hoy tenemos uno que es con el título que también me parece muy interesante, que es La importancia de enseñar a pensar. ¿Alguna vez te han preguntado por qué algunas personas parecen tener una facilidad innata para resolver problemas y tomar decisiones acertadas? En este podcast exploraremos la importancia de enseñar a pensar de manera crítica y creativa, que es una habilidad fundamental para el éxito en cualquier ámbito de la vida, no solo en el educativo. Y además entenderemos que cómo desde la función de docente podemos y debemos convertirnos en mediadores del pensamiento. Y todo esto ya lo hablaremos con Tony, que es el invitado que ya conocéis todos muy bien, ¿vale? Y adentraremos en todo este concepto, ¿vale? Nada, bienvenido Tony. Muchas gracias. Para ir cogiendo el hilo a la conversación, me gustaría hablar del título, ¿no? De la importancia de enseñar a pensar. ¿A qué querías referirte con este título? Pues algo bastante urgente y necesario, y es que es una competencia, ¿no? Como has introducido, muy demandada, muy necesaria en lo que conocemos las competencias del siglo XXI, que probablemente muchas de las empresas que contratarán a sus trabajadores demandan de esta habilidad, y que no sé hasta qué punto, desde no solo como adultos, sino desde y especialmente desde una edad temprana, desde la infancia, adolescencia, evidentemente toda nuestra trayectoria educativa, es una habilidad que se enseña y que se entrena. Por tanto, como es algo que no, y que pasa lo mismo con muchas competencias que conocemos como competencias transversales, que se requiere de su desarrollo, pero que no sé hasta qué punto se incluyen escenarios educativos que permitan de tal entrenamiento. Por tanto, simplemente quiere referir a no olvidarnos que es una competencia que hay que trabajar. Como veremos, una competencia imprescindible dentro de la concepción de paradigmas de aprendizaje activo, es decir, cómo aplicar metodologías de aprendizaje activo. Veremos que el Ujú. pensamiento, si no es la que más, es una de las más importantes y necesarias, pero principalmente quería referirme o nos queremos referir a no olvidarnos de esta habilidad que si tan bien es demandada, que tan demandada es, debemos de provocar momentos para poderla desarrollar con nuestro alumnado. Ujú. Entonces, lo comentas que no, que desde las edades tempranas pues ya se debería potenciar y tenerlo en cuenta durante toda nuestra vida. Am, ¿qué significa enseñar a pensar? Pensar implica ser consciente, o enseñar a pensar es, como docentes, ser consciente de que lo que preveamos que queremos que pase con nuestro alumnado se dé. Es decir, em, al final lo que pretendemos es que nuestro alumnado sea consciente de su proceso de aprendizaje, consciente de sus competencias y capacidades, esta es una de ellas, pero muchas otras también, y que durante todo su proceso formativo sea una acción que se lleve a cabo de tal manera que al final sea algo natural dentro de su, como se adquieren las competencias. Las competencias no se aprenden, se adquieren, por tanto, como también veremos, necesita de mucha práctica. Por tanto, enseñar a pensar no es más que prever momentos que obliguen a nuestro alumnado a generar estabilidad o a desarrollar estabilidad. Veremos que desde estructuras, desde recursos, porque te tengo que decir una cosa. Dime. No sé si os pasa, si te pasa a ti también, pero pensar cansa. Pensar es agotador y pensar da pereza. Muchas veces sí. Y que si tenemos que, ¿no? La reflexión del día, momentos para salir de piloto automático y entrar en piloto consciente, realmente no sé si le dedicamos demasiado tiempo, ya a nivel personal y a nivel profesional. Por tanto, enseñar a pensar pretende clarificar momentos, situaciones, en nuestro caso, en nuestra praxis docente en el aula o en nuestros entornos de aprendizaje, que organicen esas situaciones, y nosotros como profesionales docentes ayudamos a mediar a nuestro alumnado a que al final pues, sea consciente de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, sea consciente de sus capacidades. Ujú. A mí esto me conecta, que a lo mejor voy equivocada, pero me conecta en, pues, mi época de estudiante, ¿no? Ya sea
en bachiller, en eso, y en la carrera incluso, ¿no? Que ahora dices: "Ostras, ¿cuántas de las cosas que a mí me enseñaron me han quedado?". Puede tener relación, ¿no? De que, pues, yo sí que he tenido muchos conocimientos, me han llegado muchos conocimientos, pero no me han enseñado a reflexionar sobre ellos. ¿Puede tener relación esto? Tiene toda la relación. De hecho, nosotros, esto da para otro Sí. capítulo, pero como docentes, y esto nos lo dice nuestra compañera amiga Mar Romera, no enseñamos nada. Entonces, tenemos que, desde la posición de guía, de mediador, provocar situaciones que permitan que nuestro alumnado desarrolle habilidades, sobre todo Ujú, dentro de un marco competencial como es el que nos rige en el momento ujú. en el que vivimos y que nos demandan también pues las empresas para las que trabajamos o vamos a trabajar. Sí, sí, es que de hecho yo ahora estaba pensando, a lo mejor me voy un poco del tema, pero, de la carrera, de la asignatura que más recuerdo tengo, de lo de bueno, que más me ha calado, es una en la que me hicieron hacer un diario ¿Mm? en el que relacionaba lo que nos impartían en aula ¿Mm? con lo que nosotros vivíamos después en las prácticas. El diario, que bueno, es uno de los recursos. Ujú. Hablaremos también del concepto de Mm, metacognición, ¿no? Pero es uno de los recursos que para mí son fundamentales para precisamente provocar ese espacio, ese momento, para de todo lo que probablemente hubieses trabajado dentro de la materia que comentas, anotar alguna cuestión concreta sobre esa situación concreta en un momento determinado. ujú, Hacer ese ejercicio activa la conciencia de nuestro, ¿no? De nuestro ser como persona, en este caso como estudiante. totalmente. La consecución de pequeñas reflexiones actúan como pegamento en nuestro cerebro, ¿no? Nos Ujú, ayuda a aterrizar todo lo que hemos visto a través de las diferentes materias, ujú, a través de las diferentes actividades, a través de las diferentes interacciones que tengamos con compañeros de curso, cosas muy concretas que, claro, esas son las cosas que el docente, el formador, tiene que saber elegir muy bien para que lleguen a tener el calado que comentas, ¿no? Y esa ah, impregnación real de la materia que traslada probablemente se resuma en 3 frases. Y sí, esas frases probablemente ah, desde esta concepción reflexiva que recuerdes exacto. esos Eh, aprendizajes, ¿no? Al final. Ahora ya me has respondido más o menos a la siguiente pregunta que te quería hacer, que es ¿por qué es importante enseñar a pensar? No sé si quieres añadir alguna cosa. Bueno, Sí. básicamente para activar la opción de desarrollar esa habilidad. Eso es Ujú, el punto de partida, es algo muy básico, pero claro, como todo, lo que no se practica no se desarrolla y lo que no se desarrolla no genera estructura, ¿no? Nuestro cerebro es muy hábil para todo ello. Si algo tiene utilidad y algo es necesario y algo lo practico, pues automáticamente entiendo que esto, ostras, tengo que desarrollar, igual que desarrollo la parte física, ujú, si hago ejercicio físico, los bíceps o cualquier parte de la musculatura, pues igual que muchas veces también se comenta, ¿eres creativo o no lo eres? Bueno, no. Si se entrena la creatividad, probablemente se desarrolle esa parte del cerebro que fomenta ese pensamiento lateral para generar creatividad. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, el, el cerebro es también un órgano que permite, desde su plasticidad, pues adaptarse a lo que le demandemos y generar reflexión y generar el hábito de la reflexión provoca que, evidentemente, cada vez desarrollemos mejor esa habilidad. muy bien. Y como nosotros como docentes, ¿qué debemos integrar en nuestra praxis para enseñar a pensar? Debemos entender e integrar varias cosas. Entenderemos que existen recursos, estrategias, para organizar todos estos procesos, de pensamiento que ayuden a nuestro alumnado a pensar con mayor claridad, con mayor certeza, con mayor rigor. Debemos entender que como docentes, no solo no solo haremos uso de las estrategias, sino que además debemos integrar una parte de cultura, de pensamiento, dentro de lo que es, pues,
la escuela en la que trabajemos, el centro formativo en el que estemos, ¿no? Nos el pensamiento no se desarrolla solo haciendo una actividad como el diario, que también, Ujú. sino integrando muchos mecanismos, hablaremos de los potenciadores de pensamiento, que nos ayudan a entender desde la cultura docente, cultura de pensamiento, generar escenarios que permitan poder incidir de una mejor manera en el desarrollo de estabilidad. Cuando hablas de cultura, entiendo que es algo que tú tienes que tiene que estar impregnado en nuestras sesiones, nuestra manera de hacer, Exacto. ¿no? Como docentes debemos, lo primero, entender cómo la neurociencia, la neuroeducación nos está dando mucha información de cómo funciona nuestro cerebro en relación a procesos de enseñanza y aprendizaje. Ujú. No podemos obviarlo. Debemos entender que tenemos un cerebro complejo, conocido como el cerebro triuno, pero es el que tenemos. Y como tal, debemos entender que nuestro cerebro está formado por capas como una cebolla, en concreto por 3 capas. Hablabas del cerebro triuno. Me he quedado pensando en qué debe ser esto del Bueno, cerebro triuno. A ver, triuno no es más que un cerebro que está compuesto por 3 capas, tres en uno, ¿no? Es vale. decir, em, la evolución de nuestro cerebro ha desarrollado estas diferentes partes, ¿no? Que además están superpuestas. La primera es la más primitiva, la que tiene que ver con la supervivencia, con nuestra parte más ancestral, animal, que es conocido como cerebro reptiliano. Ujú. Es ahí donde residen pues, la alerta, cuando hay de repente un trueno, ostras, ¿no? Busco ese mecanismo de buscar refugio, ¿no? Defensa, ¿no? Exacto. Entiendo. Una vez tenemos esta parte, la siguiente es la límbica, cerebro límbico, que es donde reside toda nuestra parte emocional. Ahí pues están las 6 emociones que conocemos como básicas, más otras que también, no sé si aquí, pero en algún momento Sí. hablaremos, que como docentes también debemos incorporar. Y después, y por último, tenemos el neocórtex o el cerebro, la parte cognitiva, ¿no? Donde se llevan a cabo los procesos de pensamiento, ¿no? La temática que hoy estamos. Lo que pasa es que no podemos llegar a una comprensión, a un desarrollo óptimo de cognitivo si no canalizamos bien los anteriores. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Pues evidentemente no vamos a poder obtener de ti un buen razonamiento o sí, un buen planteamiento, una buena reflexión, hablando, como decías antes, por ejemplo, utilizando el diario de aprendizaje, Ujú. si estás en un entorno donde no quieres estar o si estás en un lugar donde el docente pues no ha cuidado esta parte ambiental tan necesaria y tan obligada para que la parte cognitiva pueda desarrollar su mejor versión. Cuando hablas de parte ambiental, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero básicamente a que tú cuando vas a clase o sí, en este caso hablando de docencia, vas a cursar tu formación, te apetezca ir, Ujú. una vez allí te hagan sentir bien, que las relaciones que puedas tener con otros compañeros sean positivas. Me refiero a todo lo que no El es entorno. puramente, bueno, no hablamos de contenido, no estamos hablando Ujú. de contenidos, ¿no? No, no, para De nada. hecho, Sí, sí. de hecho también hablamos, ¿no? Cambiamos, ahora estamos en un momento en el que pasamos de un paradigma de contenidos, Ujú. nosotros nos hemos criado en él, a un paradigma de acción. Dentro del paradigma de acción aparece el pensamiento y el pensamiento solo se desarrolla si se practica y si se practica dentro de un entorno en el que puedo estar lo suficientemente cómodo como alumno para poderlo ejecutar. Ujú. Es una combinación, ¿no? Por tanto, Entonces, entiendo que cuanto mejor yo me sienta mm, en el aula, en el contexto, con los compañeros, con el docente, mm, pues facilitará, ¿no? Este lo multiplica, aprendizaje. lo Ujú. multiplicará. Muy Lo bien. típico, no conoces a nadie y te hace una pregunta, ¿no? Directa. Además, eres una persona introvertida. No es que no sepas pensar, es que a lo mejor aún no estás preparada para dar cierta respuesta o porque francamente no la tienes. Ujú, ujú, Hablaremos también, ¿no? Sobre esa parte de potenciadores que también tienen que ver con la cultura del docente, que el tiempo es un elemento necesario para poder no solo reflexionar, sino establecer procesos de pensamiento
correctos, ¿no? O Sí, sí. buenos. Esto no lo que hablábamos antes fuera de cámaras, ¿no? De cuando te hacen esta pregunta y que te dicen ya tienes que responder y que no tienes tiempo de haber pensado, ¿no? Por ahí, claro, es lo que hablamos. El docente debe entender que esa situación a nivel de cerebro se produce y no es más que hay una parte del cerebro que se llama la amígdala, que cuando te hacen una pregunta imprevista, automáticamente sí, eh, porque esa parte es de ese cerebro reptiliano, Ujú, se cierra. ujú, Si se cierra esa parte, no, lo típico, ostras, me queda en blanco. Se genera un bloqueo. El cerebro no te permite que generes pensamiento. Por tanto, para poder llegar a él, esa parte debe estar relajada. No debo de atender un cuestionamiento como algo que me haga peligrar a ujú. nivel, Claro. hablamos de extremos, pero nuestro cerebro lo entiende así, de Sí, 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 sí. supervivencia. No entiende que estamos en una, ¿no? Sí, pero puedes Me siento pensar, atacado, sí, me siento invadido. o me siento avergonzado, ¿qué van a pensar Exactamente. de mí? Si me Mm, equivoco, si no me mm. equivoco, pues todos estos Todo, pensamientos todo que te eso pueden venir. pues dejan, no es que no sean potenciadores de pensamiento, sino son inhibidores, ¿no? Totalmente. Del mismo. Por tanto, como docentes, intentando contestar a un poco la pregunta, debemos de entender cómo nuestro cerebro canaliza pues, toda esta información y cómo mediar, ¿no? De ahí ese término, mediar, en qué momento es adecuado o no es adecuado Ujú. fomentar pues, esos momentos para, mira, vamos a hacer preguntas abiertas, vamos a proponer situaciones donde tengan que reflexionar, primero individualmente y luego en grupo, plasmar a nivel visual Ahora ese te me estás pensamiento. adelantando, Vale, porque perdón. ya te me estás adelantando. La siguiente pregunta que te quería hacer era esto, que cómo se lleva todo esto a la práctica. Así que Tiene mucho que ver con lo que acabamos de, evidentemente, es difícil en este podcast mostrar las estrategias. De hecho, ujú, para ello vamos a preparar una sesión sí, puramente para trabajar con nuestro alumnado sobre estrategias y recursos de pensamiento. ujú, Pero claro, llevarlo a la práctica implica primero lo que hablamos, entender cuál es mi función como docente, canalizador, preparador de situaciones que permitan desarrollar la habilidad. Hablamos de potenciadores, lo que conocemos como potenciadores de pensamiento. No son más, porque a su vez no son actividades en sí, sino son atmósferas que ujú. como docentes vamos creando desde un plano consciente para fomentar esa calma y esa seguridad en nuestro alumnado que permita luego incidir en lo otro, Esto es ¿no? lo que hablábamos antes, ¿no? Del tiempo para pensar, por ejemplo, ¿verdad? Pues es el primero. Si queremos pensar con claridad, con rigor, pues evidentemente hay que dejar, hay que proponer esa pregunta y dejar un tiempo para pensar. A mí me gusta mucho, a ver, hay veces que sí que está bien, pero cuando ya tenemos el grupo a Sí, sí, sí. nuestro, ¿no? Cuando Cuando ya ya lo hemos tenemos, generado este cuando ya hemos entorno, ¿no? generado y Que has hemos dicho. vinculado, sí que está bien provocar. La Ujú, provocación también es atacar esa parte primitiva, ¿no? Pero ujú, desde una seguridad ya establecida, claro. ¿no? Que es consecuencia. El tiempo es necesario, lo que te decía. Una cosa que a mí me gusta mucho es, antes de empezar la clase, esta es la pregunta que te voy a pedir al final. Y en parte al principio puede despistar, porque el alumno dice, ostras, solo me voy a fijar en esto. Pero es verdad que, como hablamos, es cultura, es incorporar hábitos. Hábitos no es más que comportamientos repetidos en el tiempo, ¿no? Y en este caso hablamos de incorporar hábitos positivos, como que potencien, ¿no? El desarrollo de estabilidad. El tiempo es una. Hay que dar pausa y hay que dejar que, bueno, se establezcan esos procesos, ya sea a nivel individual o también a nivel colectivo. Otro potenciador es el control o la gestión de la impulsividad que puede tener nuestro alumnado. Podemos tener alumnados, antes hablabas de un alumnado un Ujú. poco más retraído, tímido, puede haber un alumnado mucho más activo, participativo, incluso desmesurado, que quieras obtener, ¿no? Sí, Hablábamos de, sí. es importante preguntar, bueno, una cosa es determinar buenos espacios y buenos momentos, y otra es esa impulsividad que a veces de querer saber sin llegar a comprender la respuesta a las Ujú. diferentes, ¿no? Dar tiempo, gestionar la impulsividad de nuestro alumnado, también para que no solo, y esto es muy recurrente, participen las dos personas,
siempre, ¿no? Sino claro, dar ese abanico de posibilidades. Un potenciador es también el generar espacios de trabajo en equipo, de pequeños grupos de trabajo, de 2, 3 no más personas, donde tengan que, desde ese tiempo, poder discutir, porque yo puedo tener una percepción y una opinión o un pensamiento, pero el punto de vista tuyo puede hacer que se refuerce, que mejore o que cambie, ¿no? Por tanto, también claro. la colaboración entre alumnos es un elemento clave. Y el disponer, que además muchas de las estructuras y los recursos de pensamiento están ya abocadas a ello, de apoyos visuales, ordenación de conceptos para lo que queramos, ¿no? Si queremos comprender contenidos, si queremos analizar situaciones, si queremos tomar decisiones, existen diferentes elementos gráficos, organizadores visuales, rutinas, destrezas de pensamiento, faros, Ujú. que nos ubican y nos condicionan y nos inducen hacia un pensamiento determinado. Por tanto, esos apoyos son muy buenos a la hora de desarrollar la habilidad. Entiendo que fomentan, ¿no?, el pensamiento, es como más, entiendo que son ya recursos que ya están creados, Ujú. ¿no? Y que tú, lo que haces es, fomentar la habilidad de pensar. Son recursos Sí, específicamente pensados para incidir en un tipo de pensamiento u otro. ujú, Un faro de pensamiento de Javier Baón, que es máximo exponente en cultura de pensamiento y en mediación de pensamiento aquí en España, nos habla de la pasarela del saber. ¿Qué ujú, sé antes de que me des la clase? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué más me gustaría saber? Son 3 steps, son 3 momentos en los que como docente debemos, haciendo uso de esta estrategia, por ejemplo, ujú, ayudar a nuestro alumnado a que sea capaz de plasmar esa información en diferentes momentos de su proceso. Eso al final te acompaña, ¿no? Como claro, alumno y puedes ver y entender que, ostras, no sabía nada o sabía algo muy concreto, pero sí, es que resulta que después de la clase he aprendido algo más y que además de ello me gustaría seguir aprendiendo algo y lo plasmo para que mi docente busque más recursos, ¿no? ujú, sobre este contenido. Son muchas estrategias como esta que nos ayudan a ordenar el pensamiento atendiendo a diferentes propósitos. Y hay una mm, parte fundamental que ya le hemos comentado, que es la generar esa atmósfera. ujú, También Mar Romera, nuestra compañera, nos dice que debemos generar espacios casa. Casa como acrónimo de mm. curiosidad, admiración, seguridad y alegría. A ver, ¿qué Francisco, es? Perdona, perdón, curiosidad, curiosidad, admiración. admiración, seguridad y alegría. Ujú, Es más, que esos son los escenarios que te predisponen a aprender, ¿no? ujú, Además, Francisco Mora, que os recomendamos de su lectura, dice que solo desde la emoción de la alegría se puede aprender. Por tanto, entendiendo, él sí, ha estudiado en profundidad sí, todos los sí. aspectos relacionados con la neuroeducación, por tanto, nos dice, ¿no? Desde la alegría es el escenario especial y bueno para poder aprender. Bueno, pues un potenciador, una parte de cultura como docente reside en generar Esos espacios de esos alegría, ¿no? espacios de alegría, de seguridad, Sí, también de admiración, porque en el momento en el que tú admiras ¿no? Desde la emoción del amor, pero no ujú, entendida como como el el amor amor romántico. romántico, Ujú, em, esa vinculación con tu docente que hace que tú bueno, quieras desarrollar aprendizaje en ese lugar. ¿qué actividad crees que es importante empezar para aplicar esta práctica docente? Has hablado del diario. El diario me Ujú, parece un recurso muy sencillo, a la vez que muy útil. De hecho, recuerdas haber sí, 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 utilizado algo, y hace unos algo similar, añitos. pero creo que lo primero que haría es introducir espacios, ya, no, ya ni recursos, ¿no? Es ir hacia esa parte de la organización como mediador de pensamiento docente en generar situaciones que provoquen pensamiento. Y esto se puede hacer de una manera muy sencilla. Esto al final de la sesión vamos a dedicar 5 minutos
a valorar, ya sea desde una pregunta provocada por mí, repito, siempre sí es mejor al principio de la clase y retomarla a lo mejor a mitad de ella y al final, pues evidentemente, Ujú. pero algo tan sencillo como incluir 5 minutos para provocar una pregunta reflexiva y dar ese tiempo para que de manera individual, de manera intergrupal, se llegue a realmente como docente a apreciar y a darte cuenta que no has enseñado nada, sino Ujú. que, ¿no? Sí, ahora no sé si te voy a hacer una pregunta trampa o que te voy a poner en un intríngulis. Am, si tú quisieras hacer una de estas preguntas para este podcast, ¿cuál hubieras hecho o cómo al inicio, cómo lo hubieras? Si es, porque podemos hacer, igual podemos hacer más de una. Vale, Y esto es algo también que también podemos ordenar antes evidentemente, todo esto antes de la clase. La sí, experiencia te hará que luego durante el proceso puedas ir improvisando. sí, por aquí lo de la Va- trampa que te he dicho. vale, pues perfecto. Vamos a ver. Si fuese algo relacionado con un contenido del podcast, probablemente diría, em, necesito que al final de la sesión podáis incorporar algo, un aprendizaje sobre el contenido del mismo. Por ejemplo, os diría, ¿cuál ha sido el potenciador de pensamiento que más te ha llamado la atención y por qué? ¿No? Muy bien. Ujú, Si fuese sobre, a lo mejor no da para ello, pero probablemente en la clase que hagamos más demostrativa, más práctica, también podemos incidir en una pregunta que ataque al proceso, es decir, a la aplicación sí, práctica. Y podría ser algo similar a si tuvieses que utilizar un recurso para ayudar a tu alumnado a tomar decisiones, ¿cuál utilizarías y por qué? ¿No? Después de haber visto una batería de diferentes estrategias y recursos. También podríamos incidir en las sensaciones, ¿no? ¿Qué has sentido escuchando este podcast? ujú. ¿No? ¿Qué aportación te puede haber? ¿No? O ¿Qué te ha incluso, sí, generado, o no? incluso, además de esto, ¿en qué ¿no? Un poco como la pasada del saber, ¿qué más te gustaría saber? Mm. ¿No? Por ahí son posibles preguntas así. Pues la verdad que a mí me gustaría saber muchas cosas más, Tony. Yo, mis preguntas más o menos has ido respondiendo todo. Ya estamos prácticamente al final. No sé si tú crees que se nos ha quedado algo en el tintero que creas que se tenga que añadir. ¿Te gustaría, no sé, hacer algún comentario más? Un poco resumiendo, con 4 o 3 o 2, no sé, puntos, ¿no? Lo primero, que el pensamiento se desarrolla pensando, ¿no? El hecho de pensar requiere de disponer de espacios para que nuestro alumnado piense. Si no, no, es una habilidad que se va a demandar, pero que ¿no? De hecho, hay mucha crisis y crítica, ¿no? Sobre que no estamos ahora la época de redes sociales, ¿no? Todo, no hay un análisis demasiado profundo sobre la información, hay constantemente fake news o informaciones no verificadas. Por lo tanto, bueno, vamos a entrenar, si queremos pensamiento crítico, creativo, ¿no? En ejercicios que permitan de su desarrollo. Que además es un hábito. No hemos hablado de los hábitos mentales, que es otro tema Mm, interesante. Existen 16 hábitos mentales que permiten estructurar tus clases atendiendo a, por ejemplo, queremos que nuestro alumnado entrene la persistencia o entrene el humor mm, desde un planteamiento reflexivo. Por tanto, bueno, em, lo que decíamos, ¿no? Entrenar estabilidad, generar hábitos, pero sobre todo, como docentes, dedicar tiempo. Y ya hemos visto con el ejemplo, 5 minutos sí. diarios a preguntarle a tu alumnado si le ha servido de algo lo que ha hecho contigo, si te puede decir que mejor, Ujú, y provocar situaciones que ayuden a que el alumnado, que es el objetivo final, sea consciente de su proceso de aprendizaje y de mm, sus competencias. ujú. Yo creo que el tema del entrenamiento es súper importante porque en mis sesiones, ¿no? Cuando empieza un grupo, ¿no? Que viene nuevo, las primeras veces cuesta, pero una vez que ya llevan rodaje,
las personas pues ya no les es tan complicado entrar, No, contestarte a estas preguntas. claro, porque al Es que es final estamos en lo que hablábamos, estamos educando en la cultura. En este exacto, caso incidimos en una exacto, cultura de pensamiento, podríamos incluir también una cultura de cooperación, exacto. ¿no? Ujú, Entonces, esa cultura al final genera situaciones repetidas, ujú. praxis que generan hábitos. En este caso hablamos de hábitos muy positivos que permiten a nuestro alumnado pues no solo ser consciente de lo que hacen, de cómo lo hacen y de para qué les está sirviendo, probablemente también a sus familias, ¿no? O amigos, compañeros con quien lo Sí, quieran compartir, pero sobre todo obliga al docente a actuar dentro de lo que es importante en su labor, ¿no? Que es ujú, guiar, mediar hablamos de pensamiento, pero al final hablamos del proceso educativo y formativo de su alumnado. ujú. Muy bien. Ahora ya para terminar, me gustaría terminar como terminé con el primer invitado, con José Lomas, que le pregunté a ver qué consejos daría. La verdad que tú nos has estado dando muchos consejos, pero sí que a ver si a lo mejor nos puedes dar uno entre todos ellos, el que más creas importante o... Sí, en tu próxima clase prepara una actividad que ayude y que permita que destinar 5 minutos del tiempo de la clase a que tu alumno reflexione sobre algo que consideres que es importante de tu clase, Ujú, simplemente. súper. Y eso no lo hagas solo un día. Ahí está la clave. Hazlo Manténlo, todos los días. manténlo, Pero no hagas lo mismo todos los días, que ahí reside la dificultad. claro. Haz preguntas variadas, creativas también, por tanto deberemos ejercer también nuestro pensamiento creativo a la hora de, pero que realmente aporten valor y, y sean de utilidad para nuestro alumnado, que es nuestro principal cliente. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Tony, por todo lo que nos has contado. También ya estoy deseando en hacer la clase teórico-práctica que tenemos relacionada con Muy esta bien. temática. Y nada, a vosotros y a vosotras, muchísimas gracias por estar ahí otra vez más y nos vemos en el próximo. Hasta luego.